3. Hola, profe, ¿cómo estás? Tuvimos unas pequeñas fallas con el video pasado, como ya te habíamos comentado, que una parte que se quedó sin audio, empezó a quedarse sin audio entre el final del argumento 3 opinión, y el argumento 4. Entonces vamos a repetir desde esa parte, pues para que quede claro nuestros puntos acerca de eso. Ya dejando claro eso, pues dejo a Nieto para que nos dé su opinión Bueno, sobre el argumento. en este Weber liberó la búsqueda de ganancias de las antiguas restricciones morales, convirtiendo la acumulación de riqueza en un imperativo ascético, consolidando una estructura mecánica y técnica que domina al individuo y al sistema económico sin necesidad del sustento religioso. Ok, interesante la opinión de Nieto. Bueno, ya dejado claro el argumento 3 y la opinión, vamos a pasar al argumento 4, que básicamente nos abre sobre la teoría de la religión de Weber. Tenemos que dejar algo muy claro desde el principio, y es que Weber era un sociólogo. A pesar de que se desarrolló en muchas otras áreas, Weber siempre fue un sociólogo, y él buscó mirar a la religión desde ese punto, no desde el, la religión en sí, sino de cómo la religión puede cambiar el comportamiento de las personas socialmente. Este concepto es muy importante, ya que deja algunas pautas para lo que hoy es el capitalismo. Digamos que Weber intenta expresarnos el hecho de que si las personas de la época hubieran pensado de otra forma, su economía y su sustento económico hubiera terminado en otros campos. Pero Weber, estudiando esta parte de la religión, se dio cuenta que las personas le tenían miedo a muchas cosas. Por ejemplo, al purgatorio, como ya lo hemos venido comentando en algunas clases. Que la Iglesia Católica inventa el purgatorio para generar miedo en la población, y por eso la gente termina teniendo una vida de bien, y no digamos que haciendo el mal. Entonces, bueno, mira todo eso por esa parte. Digamos que el concepto que nos plantea es bastante interesante, porque nos deja a reflexionar el cómo nosotros también vemos la religión. Él también plantea otra parte del concepto, que es que el trabajo honra a Dios. Él nos dice en esta parte que el hecho de nosotros trabajar, hacer la vida bien, a tener muchas cosas, o sea, llevar una vida plena, le va a nos hace a nosotros honrar a Dios. Y por eso las personas de la época hacían lo que hacían, porque él no era el que profetizaba la palabra de el trabajar bien, honrar a Dios, sino que él lo tomaba desde el punto de vista de sociólogo en la religión de la época, y lo tradujo a este concepto que nos deja hoy. Y así concluyó el argumento número 4, y paso a que Matías nos dé su opinión. Listo, basado en lo que dijo mi compañero Cetina y lo que hemos argumentado y leído en los libros y lo mencionado en clase, pues mi compañero dice que Weber fue más que todo un sociólogo. Él más que todo miraba las acciones de las personas basado más en un por qué hacen eso que por la religión. O sea, él no trataba de entender a las personas basado en la religión, ya que la mayoría de personas en su época hacía las cosas por miedo del purgatorio, como lo mencionó mi compañero Cetina, o por una consecuencia divina de cierta manera. Bueno, esa fue mi opinión acerca de la opinión número 4, del argumento número 4, y vamos a ir con el argumento número 5. El argumento 5 nos plantea que en la Europa occidental del siglo X al siglo XI-XII
aproximadamente, hubo una sobrepoblación, la cual causó que muchas personas o mucha población tuviera que emigrar hacia otros terrenos. ¿Hacia dónde emigraron? Hacia la Europa del noroeste. Todos estos terrenos en realidad eran despoblados, entonces pasaron de ser una como tal, una civilización totalmente urbana, o bueno, no totalmente, sino una civilización más que todo urbana, a ser una civilización más rural. No del todo, claramente, pero sí fue más rural, ya que la mayoría de personas se fueron a los campos. ¿Por qué? Porque en su época esta era una de las labores que más se hacían. Además de esto, podemos evidenciar en el texto de Cameron O'Neill que esto fue estimulado por la iglesia, más que todo por los monjes cistercienses, los cuales eran ascetistas. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la teoría o la ética del protestantismo de Max Weber? Listo, aquí vamos. Entonces, como los monjes eran ascetistas y impulsaron, esto causó que muchas personas que ya de por sí no eran cristianos, pues básicamente lo que causaba era que estos se convirtieran, o bueno, no convertir, sino empezaran a tener una doctrina de esta religión. Eso fue muy importante, ya que el ascetismo llevó a que las personas se enfocaran más en el trabajo y en el ahorro, lo cual ayudó a que se desarrollara de una mejor manera la economía. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos sucesos? Pues en realidad fue un desarrollo muy grande para Europa, tuvo una expansión de territorio, tuvo una expansión de cultura, además de esto, tuvo una expansión económica, la cual fue como la que más se destacó, además de la territorial, y pues como tal fue ese el argumento número 5, lo que nos plantea. Además de que esto también fue fundamental, este desarrollo fue fundamental para las cruzadas, las cuales fueron como tal una base para que se pasara del sistema económico del feudalismo al sistema económico del modernismo. Bueno, ¿qué opinas acerca de esto, Seth? Bueno, cuando leí el argumento por primera vez, la verdad no sentí que conectara mucho con el tema, pero al momento que Chua nos lo explica y nos hace entender el por qué este crecimiento económico en Europa Occidental es bien importante, ya que los monjes que eran ascetistas promulgan esta corriente religiosa al hecho de que el crecimiento económico que en Europa Occidental, que hoy sienta una de las bases principales para lo que hoy conocemos como capitalismo. Entonces, siento que es muy importante este punto y este argumento que nos plantea Matías, porque da otro punto de vista, otro punto de vista de una corriente religiosa que no habíamos tenido en cuenta, porque ya habíamos visto el catolicismo y habíamos visto el calvinismo. Que el calvinismo no es una corriente religiosa como tal, pero es otro punto de vista que también tiene que ver con la religión. Y me parece bien importante pues este argumento número 5. Listo, ya terminados los argumentos y las opiniones de cada uno, quiero abrir un paréntesis antes de llegar a la conclusión para mencionar que nuestros referentes escogidos fueron Max Weber principalmente, ya que de él hablamos en los 5 argumentos y nos proporciona gran información sobre las bases del capitalismo, la religión, la cultura y muchas otras cosas. También está Juan Calvino, que fue el que sentó las bases para lo que hoy conocemos como ética protestante, el que tuvo esos primeros detalles éticos para que Max Weber los tomara, los reformara y creara este tema que estamos tratando hoy. Y de último tenemos a Cameron O'Neill con su libro
Historia Económica Mundial, que nos proporcionan el último argumento, del cual ya hablamos y ya dijimos por qué nos parece muy importante. Y ya ese fue el fin del paréntesis. Terminamos con las conclusiones. Bueno, entre todos concluimos que al hacer este podcast, al hacer este trabajo, este video, nos ha proporcionado una idea diferente del sistema económico capitalista y de la misma ética, porque no solamente tratamos cosas económicas, sino que nos adentramos en temas religiosos, culturales, de trabajo, sociales. Entonces vimos este sistema capitalista desde otros puntos de vista muy importantes. Y pues en este momento voy a dejar a Nieto para que nos dé también su conclusión del tema. Bueno, a mí lo que a mí me concluyó fue la forma en que Weber impulsó el imperativo estético, ya que las personas lo fomentan en la vida diaria, o sea, en el trabajo en sí, en cómo ellos trabajan no por malgastar el dinero así en cosas materiales, sino en cómo lo invertían en sí. Bueno, sí, me parece que sigo yo y para mí este trabajo fue muy importante ya que me dejó una enseñanza y es que las personas en su época trabajaban primero más que todo por la religión, pero además de eso cuidaban muy bien sus ingresos y sus egresos. Estos creían que el gastar era malo y pues al fin y al cabo se podría decir que la mayoría de la población tuvo como un estilo de vida muy normal o muy humilde, porque ya de por sí lo que nos plantea Max Weber es que el tener una vida de lujo será como antimoral o sí, de ese tipo. Entonces pues para mí esa es mi conclusión y la enseñanza que a mí me deja. O sea, todos concluimos que nos dio un punto de vista diferente y que es muy importante este tema que estamos tratando hoy, porque nos abrió la mente a no solamente ver el capitalismo como una economía, sino como el suceso de muchas cosas, el resultado de muchas cosas, de muchas otras circunstancias que se dan, ya sean culturales, religiosas, sociales, y ya es eso. Muchas gracias. Nos disculparás ahí el inconveniente que tuvimos, no teníamos esto en nuestros planes, y listo, hasta luego, gracias. Chao, profe.